El pavimento del depósito vibró con violencia cuando la carretilla elevadora irrumpió por las puertas de embarque, sus púas de acero rasgando la oscuridad como dagas afiladas. Tyler Brennan se lanzó de lado, el hormigón rozando su chaqueta mientras chispas caían en cascada desde el aplique de luz superior, arrancado de su soporte. El motor de la máquina rugía con furia, ahogando los gritos de los 3 individuos que lo habían acorralado en el lugar que suponía seguro, su propio centro de trabajo. «¿Crees que puedes largarte y dejar atrás a la familia?», exclamó Jason con voz quebrada por la angustia, forcejeando con los mandos de la carretilla, sus dedos temblorosos por las drogas que bullían en sus venas. «¿Piensas que puedes verme hundirme sin mover un dedo?». Tyler se incorporó de un salto, sus ojos barriendo el laberinto de contenedores de envíos en busca de una salida. Su hermano menor siempre había sido imprudente, pero esto rayaba en la demencia. Los cobradores de deudas que lo perseguían desde hacía meses al fin lo habían alcanzado. Y ahora pretendían que Tyler asumiera el costo por negarse a rescatar el último desastre empresarial de su hermano. «Jason, para de una vez», gritó Tyler por encima del estruendo mecánico. «Esto no arregla nada». Pero su hermano estaba más allá de cualquier lógica. La carretilla avanzó de nuevo con un bandazo, su enorme masa aplastando un montón de cajas de cartón mientras Tyler se refugiaba tras un pilar de hormigón. Su teléfono vibró en el bolsillo. Un mensaje de Emily, su esposa desde hacía 8 años. «¿Dónde estás? Tenemos que hablar». Si tan solo ella supiera. 3 horas antes, Tyler se hallaba frente a sus padres en la sala de reuniones aséptica de Whitman and Associates, escuchando al abogado familiar detallar por qué debía firmar papeles que lo atarían económicamente a las ruinosas elecciones comerciales de Jason. El Crypto Café había sangrado fondos durante 2 años, sembrando un rastro de inversores furiosos y proveedores sin pagar. $90,000, había dicho su padre, Frank, con manos envejecidas que tiritaban al empujar los documentos sobre la mesa de caoba. «Eso es lo que hace falta para evitar que tu hermano termine en una cárcel federal». Tyler examinó los papeles sin rozarlos siquiera. «¿Y si me niego?». Su madre, Carol, lo miró como si hubiera propuesto incendiar un asilo de huérfanos. Su rostro, surcado por décadas de ansiedad y frustración, se torció en una mueca de indignación ética absoluta. «Tyler, estamos hablando de tu sangre. La familia no abandona a la familia. La familia tampoco carga sus errores sobre los hombros de los demás», replicó Tyler al ponerse de pie para irse. La silla chirrió contra el suelo con un sonido áspero que subrayó sus palabras como un punto final. «Los he visto respaldar a Jason durante 33 años. Yo no participaré más en esto». El silencio posterior fue ensordecedor. Hasta el zumbido del aire acondicionado pareció cesar, como si el edificio contuviera la respiración. Luego, la voz de Frank, gélida e irrevocable: «Entonces no eres hijo mío». Ahora, mientras Tyler se agazapaba tras estanterías industriales con su hermano intentando aplastarlo con equipo pesado, esas frases sonaban casi pintorescas. Las horquillas de la carretilla rozaron la pared de hormigón a centímetros de su cabeza, lanzando astillas de roca como metralla y levantando polvo que le irritaba los ojos con lágrimas. «La policía ya viene en camino», avisó Tyler, aunque ni siquiera había logrado contactarlos. «Esto termina aquí y ahora, Jason». El motor se apagó de golpe, dejando solo el eco de la voz de Tyler en el vasto espacio y el murmullo lejano del sistema de ventilación del edificio. Escuchó pasos, varios pares avanzando en sincronía como tropas o delincuentes expertos. Jason no había llegado solo. «Tal vez podamos charlar como personas decentes», surgió una voz desconocida para Tyler. Suave, culta, con esa seguridad que brota de trajes caros y la ausencia de repercusiones reales. La voz se propagó con claridad por el almacén, indicando a alguien habituado a ser atendido y respetado. Tyler asomó la cabeza tras el pilar y los vio. Jason, con ojos desorbitados y temblores como un adicto en abstinencia, un hombre alto en chaqueta azul marino que debía ser Kyle, el ex socio de Jason, y una tercera silueta rezagada en las sombras junto a la entrada de carga, su actitud evocando fuerza bruta profesional más que conflictos familiares. «Kyle Westman», dijo Tyler, identificándolo por las fotos que Emily le había enseñado meses atrás.
Ella lo había conocido en una conferencia de marketing, lo describió como ingenioso y emprendedor. Viéndolo en ese momento, Tyler empezaba a captar cuán ambicioso era Kyle en verdad. Tyler Brennan, contestó Kyle con una sonrisa que no iluminó sus ojos. Sus dientes relucían impecables, su cabello peinado con maestría, toda su figura moldeada para irradiar logro y credibilidad. He oído tanto de ti. Tu esposa alaba mucho tu enfoque pragmático. Algo en el tono de Kyle hizo que el estómago de Tyler se contrajera. La forma en que acentuó, esposa, arrastraba insinuaciones que Tyler no estaba preparado para digerir. Ideas que lo llevaron a repasar meses de noches tardías de Emily y llamadas discretas. ¿Qué buscan?, preguntó Tyler al salir de detrás del pilar, manteniendo las manos a la vista, 3 contra 1. Pero él conocía ese almacén como la palma de su mano. Había dedicado 5 años a memorizar cada rincón, cada salida, cada posible ventaja. Lo que tu familia desea, respondió Kyle, sacando una tableta y deslizando el dedo hasta lo que parecía un documento legal. La pantalla brilló en la penumbra del almacén, proyectando sombras sobre el rostro de Kyle que lo hacían parecer casi infernal. ¿Para qué firme esta garantía de préstamo? Muy directo, muy limpio. ¿Y si me resisto? La sonrisa de Kyle se amplió, mostrando de nuevo esos dientes perfectos. Sería lastimoso. Verás, Jason debe dinero a gente sumamente peligrosa. Del tipo que no tolera plazos ni excusas. Del tipo que recauda deudas con intereses que se acumulan más allá de lo numérico. Y cuando no logran cobrarle a él, Kyle se encogió de hombros con elegancia, suelen extender sus reclamos a los parientes cercanos. La amenaza flotó en el aire como humo de un incendio incipiente. La mente de Tyler repasó sus alternativas a toda velocidad. La salida más próxima quedaba a 40 pies, obstruida por Kyle y su compañero misterioso. La oficina de arriba tenía un teléfono, pero oirían sus pasos en las escaleras metálicas. El muelle de carga estaba bloqueado, y el ascensor de carga era lento y vulnerable. Mi esposa, dijo Tyler con tiento, su voz firme a pesar del torbellino mental. ¿Cómo encaja ella en esto? Kyle miró a Jason, quien se movió inquieto y evitó los ojos de Tyler. Emily ha respaldado mucho nuestros intentos por solucionar este asunto familiar. Comprende que a veces se requieren elecciones duras por el bien mayor. Las palabras golpearon a Tyler como un impacto físico, cada sílaba resonando como martillo sobre yunque. Emily había estado distante durante semanas, alegando presiones laborales, atendiendo llamadas en privado, demorándose en la oficina. Él lo achacó a la fricción con su familia, pero ahora se formaban sospechas oscuras en su cabeza, solidificándose como veneno cristalizado. Muéstraselo, soltó Jason de repente, su voz rompiéndose como la de un adolescente en plena pubertad. Solo muéstraselo para que lo entienda. Kyle dudó un instante, como sopesando el acierto de la revelación, luego pasó a otra pantalla en la tableta. Aun desde 20 pies de distancia, Tyler vio lo suficiente para que su mundo se inclinara. Fotos, mensajes, marcas de tiempo de los últimos 3 meses, el rostro de su esposa, las palabras de su esposa, el cuerpo de su esposa en instantes íntimos que obviamente no habían sido compartidos con su marido. Emily nos ha ayudado a descifrar tu perfil psicológico, aclaró Kyle con desapego clínico, como un médico comentando signos a un enfermo. Tus vulnerabilidades, tus puntos débiles, tus patrones financieros. Muy meticuloso, muy experto. La vista de Tyler se estrechó, y por un segundo creyó que se desmayaría. La traición era tan absoluta, tan meticulosamente planeada, que por un instante le faltó el aliento. Su esposa no solo se había alineado con Kyle. Le había suministrado datos, delineando las fisuras de Tyler como un táctico militar urdiendo una ofensiva. Por supuesto, prosiguió Kyle, su voz adoptando el cadencia de un docente en clase magistral. Al principio, ella confió en que pudiéramos solventarlo sin asperezas. Propuso apelar primero a tu lealtad familiar. Al fallar eso, nos orientó sobre la necesidad de un estímulo más tajante. ¿Dónde está ella ahora?, inquirió Tyler, su voz saliendo calmada aunque la ira se acumulaba en su pecho como vapor en una caldera al borde de la ruptura. A salvo,
replicó Kyle, la palabra cargada de matices. Pendiente de cómo termine esta charla. Tyler asintió despacio, su mente virando al modo analítico que lo había impulsado en la gestión logística. Evaluar el panorama. Detectar recursos. Diseñar planes alternos. Ponderar todos los elementos. Actuar con exactitud. La garantía del préstamo, dijo, su tono ocultando el vendaval interno. Déjame revisar las condiciones. Kyle se acercó, extendiendo la tableta con la certeza de quien se siente dueño del juego. Al hacerlo, Tyler notó al hombre junto a la puerta cambiando de postura levemente, y atisbó un destello metálico bajo su chaqueta. Fuerza profesional, pues. Esto superaba la presión familiar. Era coerción sistemática respaldada por amenaza real. Tyler tomó la tableta y navegó el texto legal denso, sus ojos volando sobre las cláusulas. $9,000 de deuda inmediata con la casa y cuentas de retiro de Tyler como avales. Estipulaciones de garantía personal que lo harían responsable de deudas futuras de Jason. En esencia, servidumbre económica camuflada como devoción familiar, una celada para encadenarlo a los tropiezos de su hermano de por vida. Esto resulta bastante exhaustivo, comentó Tyler, ganando unos instantes para grabar en su memoria el diseño del almacén que los rodeaba. Muy detallado. Mi esposa colaboró en la redacción de varias cláusulas, afirmó Kyle con orgullo, similar a un entrenador felicitando a su atleta estrella. Ella posee un conocimiento profundo de tus bienes y de las debilidades financieras que los afectan. Tyler devolvió la tableta, manteniendo su rostro impasible pese a la ira volcánica que bullía en su interior. Necesito efectuar una llamada. ¿A quién? A mi abogado. Para firmar un documento de tal magnitud, requiero asesoría legal. El semblante de Kyle se endureció, y por un breve instante la fachada de cortesía se resquebrajó, dejando entrever una oscuridad mucho más profunda. Me temo que eso no es posible. Esto debe resolverse esta noche. En ese caso, me temo que tenemos un inconveniente, replicó Tyler, lanzándose en dirección al ascensor de carga. Apenas avanzó 10 pasos cuando un estruendo de advertencia proveniente de una herramienta retumbó en el almacén. El ruido rebotó contra las paredes de hormigón y el techo metálico, semejante a un trueno en un cañón. No dirigido hacia él, sino al aire. Una señal, que validaba lo que Tyler ya intuía. Esto había trascendido el mero conflicto familiar para adentrarse en un terreno de peligro real. Tyler. La voz de Jason se quebró por el pánico. Toda apariencia de dureza se disipó ante la amenaza de violencia auténtica. Firma de una vez esos papeles. Te harán daño. Le harán daño a Emily. Tyler se arrojó tras un montón de palés de envío mientras pisadas martilleaban el suelo de hormigón, su eco generando un ritmo entrecortado que sincronizaba con los latidos de su corazón. Su mente repasaba rápidamente el plano del almacén. El ascensor de carga estaba descartado, demasiado lento y expuesto. La oficina principal en el piso superior contaba con un teléfono fijo, pero llegar allí implicaba atravesar terreno descubierto bajo la vigilancia de hombres armados. El muelle de carga lo obstruía el compañero de Kyle. Sin embargo, existía otra vía. Los túneles de mantenimiento que serpenteaban bajo el almacén se enlazaban con el antiguo sistema de calefacción a vapor de la ciudad. Tyler los había recorrido previamente para rastrear una filtración persistente que le había costado a la empresa miles en daños por agua. Eran angostos, oscuros y conducían al menos a 3 estructuras distintas en el complejo industrial. Escuchó la voz de Kyle, serena y dominante a pesar del desorden. Señor Brennan, solo está complicando las cosas para todos. Su esposa se preocupa mucho por su integridad. Tyler introdujo la mano en su bolsillo y activó la grabadora de voz de su teléfono, sus dedos operando con precisión entrenada a pesar de la adrenalina que fluía por su cuerpo. Quería pruebas de lo que ocurriera a continuación. Tyler, por favor, gritó Jason. Y ahora el temor en su voz era auténtico. El tipo de pavor que surge al comprender que has profundizado en algo más allá de tu control. Amenazaron con lastimar a Emily si no colaboras.
¿Dónde está mi esposa?, vociferó Tyler en respuesta, su voz propagándose con nitidez por el espacio industrial. Está a salvo, contestó Kyle. Pero un filo en su tono revelaba que su tolerancia empezaba a agotarse. Y permanecerá así mientras tomes la decisión razonable en este momento. La mandíbula de Tyler se tensó al asimilar las repercusiones. Emily no era solo una participante. La retenían como garantía, un seguro para asegurar su sumisión. Su imaginación evocaba imágenes vívidas de lo que podría estar sufriéndole, y una furia como metal fundido lo invadió. Los oía desplazarse, intentando rodear su posición con precisión militar. El panel de acceso al mantenimiento se hallaba a 15 pies de distancia, oculto tras otra fila de contenedores de envío. Tendría que avanzar velozmente y confiar en que no dominaran el almacén lo suficiente para prever su trayecto. Tomó una llave inglesa de un carrito de herramientas cercano y la lanzó con toda su fuerza al otro extremo del almacén. Golpeó la pared lejana con un estruendo similar al de cristal rompiéndose, atrayendo su atención durante los escasos segundos que precisaba para correr hacia el panel. Sus dedos localizaron la manija empotrada justo cuando la voz de Kyle resonó de nuevo. Se dirige al acceso de servicios. Johnson, vigila las salidas. Así que sí conocían el diseño del edificio. Eso implicaba planificación, exploración, preparación experta. La situación de Tyler era peor de lo que había calculado. Pero al menos ahora captaba la envergadura de lo que confrontaba. El túnel de mantenimiento era un laberinto infernal de tuberías, cables y tinieblas que parecían extenderse sin fin en todas direcciones. Tyler se arrastraba por espacios apenas aptos para sus hombros. La linterna del teléfono proyectaba sombras danzantes que convertían cada curva en un posible callejón sin salida o emboscada. A sus espaldas, voces resonaban a través del sistema de túneles mientras sus perseguidores intentaban seguirlo, sus maldiciones y gritos de frustración rebotando contra las paredes de hormigón. 20 minutos de gateo lo llevaron a un punto de acceso en el edificio contiguo, una planta de empaquetado que compartía servicios con el almacén de Tyler. Emergió en una habitación de almacenamiento repleta de suministros industriales. Su ropa rasgada y sucia, sus manos despellejadas por el roce con hormigón y metal. El sabor a polvo le impregnaba la boca, y sus rodillas dolían por el arrastre, pero estaba con vida y libre. Tyler halló un teléfono operativo y marcó el 911 con manos más firmes de lo que anticipaba. Emergencias policiales. Soy Tyler Brennan. Me retienen contra mi voluntad hombres armados en Brennan Logistics, 1247 Industrial Boulevard. Han amenazado con herir a mi esposa si no firmo documentos financieros bajo coacción. Señor, se encuentra en peligro inminente. Sí, portan al menos un arma de fuego y han formulado amenazas explícitas. Logré huir, pero podrían estar siguiéndome. Se envían oficiales. Permanezca en la línea e indíqueme su ubicación actual. Tyler proporcionó su posición y escuchó cómo la operadora coordinaba la intervención. Por la ventana, vio llegar patrullas policiales a su almacén. Sus luces tiñendo el complejo industrial en rojo y azul alternos, evocando salas de emergencias y escenas de catástrofes. Su teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Tenemos a Emily. Cancela a la policía o ella sufrirá las consecuencias. El aliento de Tyler se congeló como hielo en sus pulmones al leer el texto 2 veces, luego una tercera. Esperando que las palabras mutaran de algún modo. Mostró el mensaje a los oficiales que llegaban y en minutos se formó un equipo táctico. Pero mientras se preparaban para asaltar el almacén, sonó su teléfono. Tyler. La voz de Emily, temblorosa y asustada, surgió del altavoz con claridad cristalina. Quieren que te diga que canceles la policía. Emily, ¿estás herida? No, pero Tyler, van en serio. Kyle dice, si no firmas esos papeles y haces que esto desaparezca, ellos. La línea se cortó, dejando solo silencio y el rumor de la respiración de Tyler. La detective Sara Martínez, oficial principal en el lugar, examinó el rostro de Tyler con ojos agudos de quien ha presenciado excesiva miseria humana. Señor Brennan, debo que comprenda algo.
Si entramos sin conocer la ubicación precisa de su esposa, podríamos incrementarle el riesgo. Y si no entramos, huirán con ella, respondió Tyler, su voz cargada de certeza absoluta. No son delincuentes impulsivos. Esto es organizado, premeditado. Tienen planes de reserva. Martínez asintió con gravedad, su expresión indicando que había llegado a idéntica conclusión. Cuénteme todo lo que sepa sobre Kyle Westman. Tyler dedicó la hora siguiente a exponer cuanto conocía y sospechaba. La relación de Kyle con su esposa. El esquema de inversión en un café de criptomonedas que nunca había tenido sentido financiero. Los cobradores de deudas amenazantes que parecían demasiado profesionales para ser matones callejeros comunes. La campaña de presión familiar meticulosamente orquestada que lo había aislado de cualquier red de apoyo. Mientras hablaba, fragmentos de un panorama mayor empezaban a delinearse. Kyle no era solo el socio comercial de Jason. Dirigía una operación sofisticada que explotaba dinámicas familiares y lazos personales para forzar a las víctimas a someterse financieramente. Emily no había sido solo infiel. La habían reclutado como un recurso, un arma vuelta contra su propio esposo. Señor Brennan, dijo Martínez al fin, su voz teñida de experiencia sombría. Creo que su situación familiar es más compleja de lo que imaginaba. Hemos verificado una filtración, agregó Martínez en voz baja, mirando hacia la furgoneta donde el enlace del FBI hablaba por teléfono. Alguien en Federal Logistics alertó a Kyle sobre la redada. La agencia ya está aislando la brecha. Hemos sellado el punto de acceso y restringido comunicaciones adicionales. No recibirá esa advertencia otra vez. A las 2 de la mañana, el equipo táctico irrumpió en el almacén con cargas explosivas que iluminaron el cielo nocturno. Lo hallaron vacío, salvo por grabaciones de seguridad que mostraban a Kyle, Jason y su compañero saliendo por la puerta trasera 20 minutos después de la llegada policial. El teléfono de Tyler, abandonado en el suelo del almacén como una prueba desechada, contenía un mensaje final. Elegiste a la ley sobre la familia. Emily pagará el precio. Pero Kyle había cometido un error capital. En su prisa por evacuar, dejó la tableta con todos los documentos financieros y la correspondencia. Y Emily, en su función como recopiladora de inteligencia, había sido minuciosa al documentar todo, incluyendo los planes de Kyle y la red de víctimas que había apuntado en varios estados. Tyler pasó el resto de la noche en la comisaría colaborando con investigadores de delitos financieros para desentrañar la magnitud de la operación de Kyle. Lo que había iniciado como presión familiar para saldar deudas de Jason formaba parte de un esquema mayor dirigido a hombres con activos sustanciales y relaciones familiares explotables. Su esposa, explicó la detective Martínez mientras el alba teñía la ciudad en rosados y dorados que parecían burlonamente hermosos, pudo haber sido una víctima inicial ella misma. Estas operaciones suelen comenzar con estafas románticas o oportunidades comerciales falsas. Para cuando el blanco se da cuenta de lo que ocurre, ya está comprometido. Mencionó que ella lo ayudó a preparar sus impuestos, dijo Martínez, hojeando un informe. Probablemente haya aprovechado ese permiso para extraer datos exhaustivos, papeles empresariales, resúmenes de inversiones, hasta fichas de empleados, claves de acceso a distancia o documentos familiares compartidos. Tú depositaste confianza en ella. Eso bastaba por completo. Sin embargo, los correos, afirmó Tyler mientras mostraba las imágenes que Kyle le había enseñado. Esas imágenes, junto con la planificación meticulosa, podrían equivaler a un chantaje. Lo hemos presenciado en otras ocasiones. Logran enredar a alguien lo suficiente como para obligarlo a optar entre colaborar o sufrir la ruina total. Tyler ansiaba aceptar esa explicación, aunque las pruebas acumuladas indicaban que la participación de Emily había sido intencional, premeditada y profunda. A las 7 de la mañana, sonó su teléfono. El número de Emily. Tyler. Su timbre sonaba alterado ahora. Más firme, con mayor dominio, como el de quien ha aceptado resoluciones complicadas. Tenemos que conversar. ¿Dónde estás? En un sitio protegido, lejos de la policía. Emily, debes entregarte. La red de Kyle es más vasta de lo que imaginas.
Estás en riesgo. Estoy precisamente donde debo estar, replicó ella con frialdad, su entonación transmitiendo un cierre definitivo. La duda es, ¿qué estás dispuesto a hacer para recuperar tu existencia? Tyler notó un escalofrío helado instalándose en su torso, como si el hielo se formara en sus arterias. ¿A qué te refieres? Kyle posee un vídeo de nuestra charla de esta noche. Tú intimidando a Jason, negándote a auxiliar a la familia, priorizando a las autoridades sobre la lealtad. Sumado a tu pasado de disputas familiares, dibuja un retrato muy concreto. Me estás extorsionando. Te presento una opción. Firma la garantía económica, envía el dinero para saldar las deudas de Jason, y todo desaparece. Rechaza. Y ese vídeo se difunde junto con un informe detallado de tu inestabilidad mental y tus problemas de abandono familiar. La mandíbula de Tyler se tensó al asimilar las consecuencias. ¿Y qué obtienes tú con esto? Libertad, contestó Emily sin vacilar. La palabra cargada de rencores acumulados durante años. De un matrimonio con alguien que antepone el dinero a la familia. De una vida unida a quien ni siquiera socorre a su propio hermano. ¿Está Kyle contigo? Un silencio prolongado, lo bastante significativo. Kyle comprende la lealtad. Sabe lo que implica batallar por los seres queridos. Emily, escúchame con atención. Kyle dirige una red delictiva. No eres su aliada. Eres su víctima. Al derrumbarse, serás tú quien enfrente acusaciones mientras él se evade. Te equivocas, aseguró ella. Pero por primera vez en la charla, un matiz de duda asomó en su voz. Entonces demuéstralo. Pregúntale a Kyle por sus otras presas. Indágale sobre Sarah Chen en Portland o Michael Rodríguez en Phoenix. Averigua cuántas crisis familiares ha resuelto, más. La línea enmudeció por un rato extenso, roto solo por el rumor lejano del tráfico y la respiración de Emily. Tienes 24 horas, dictaminó ella al fin. Después, el vídeo se publica y no te quedará nada por defender. La llamada concluyó, dejando a Tyler contemplando su aparato y comprendiendo que su matrimonio de 8 años acababa de transformarse en otro frente de batalla en la guerra de Kyle contra sus víctimas. El detective Martínez había seguido la conversación mediante el equipo de grabación del departamento. Señor Brennan, creo que ha llegado el momento de considerar la custodia protectora. No, respondió Tyler con determinación, su tono revelando una firmeza que lo sorprendió a sí mismo. Es hora de planear cómo derribar a Kyle. Durante las siguientes 18 horas, Tyler colaboró con agentes federales para desentrañar la trama delictiva de Kyle. El Crypto Café representaba solo uno de decenas de empresas ficticias ideadas para generar crisis de deudas que se explotaran contra parientes. La red había recaudado millones en 3 años, manteniéndose siempre por debajo del umbral que atraería una investigación federal mayor. Hasta ahora. El caso de Tyler suponía la grieta que las fuerzas del orden aguardaban. A diferencia de las otras víctimas de Kyle, Tyler contaba con medios, contactos, y sobre todo, la disposición a contraatacar en vez de pagar y callar. Pero antes, debía rescatar a Emily de su propio error. El encuentro se fijó para las 8 de la tarde en el complejo industrial Riverside abandonado, un laberinto extenso de fábricas inactivas y almacenes vacíos que Kyle aparentemente utilizaba como centro de operaciones. Tyler acudiría solo, firmaría los papeles financieros y transferiría los fondos por vía electrónica. A cambio, Emily sería liberada y el vídeo destruido. Naturalmente, Tyler no planeaba cumplir esos pactos. Los agentes federales rodearon el complejo a las 6 de la tarde, sus ubicaciones coordinadas con precisión para eludir detección y conservar visiones claras de todas las salidas posibles. Tyler portaba un micrófono oculto y un teléfono alterado que enviaba su posición en tiempo real. El esquema era elemental. Provocar que Kyle hablara, verificar la ubicación de Emily y dar la señal para que los equipos tácticos irrumpieran. Lo que hallaron, en realidad, fue una encerrona dentro de otra encerrona dentro de una tercera. Tyler llegó al almacén indicado y vio a Emily aguardando sola,
sentada en una silla metálica bajo una bombilla colgante solitaria que proyectaba sombras duras sobre su rostro. Parecía exhausta, asustada, pero ilesa. Esa visión despertó en el pecho de Tyler un torbellino de sensaciones. Alivio, ira, cariño, traición, todos enredados como alambre de púas. Tyler, murmuró ella al verlo acercarse, su voz escasamente audible. Lamento que haya llegado a esto. ¿Dónde se halla Kyle? Lo bastante cerca, resonó la voz de Kyle desde altavoces instalados en las vigas del almacén, el sonido alterado por la acústica del lugar, pero no tan imprudente como para coincidir en el mismo sitio con una operación federal de vigilancia. El torso de Tyler se contrajo como acero congelado al captar las repercusiones. Kyle estaba al tanto del monitoreo, lo que implicaba una filtración en las fuerzas del orden o una sofisticación mayor. En su red de lo previsto por nadie. Emily, prosiguió la voz de Kyle con la serenidad de quien controla todas las bazas. Explícale a tu esposo cómo funcionará esto. El rostro de Emily se endureció, y Tyler percibió en su gesto algo inédito. Una frialdad que la hacía parecer una desconocida. Tyler, la operación del FBI en la que participas ha estado infiltrada desde el inicio. Kyle cuenta con informantes en las agencias federales. Saben del micrófono, el rastreador y los equipos tácticos apostados en derredor. Eso es imposible, objetó Tyler. Pero mientras lo decía, recordaba irregularidades en el informe previo, interrogantes demasiado precisos, preparativos excesivamente oportunos. Kyle ha manejado esta red durante años, continuó Emily, su voz adoptando el ritmo de un guión ensayado. ¿De verdad crees que seguiría libre si no pudiera contrarrestar a las autoridades cuando hace falta? La mente de Tyler repasó veloz las derivaciones. Si Kyle tenía aliados federales, la misión entera estaba comprometida. Peor aún, los equipos exteriores podrían caer en una celada, exponiendo a oficiales inocentes a peligro. No obstante, la voz de Kyle crepitó por los altavoces con distorsión digital. No somos personas intransigentes. Emily me ha persuadido de que podrías estar dispuesto a solventar esto de modo que beneficie a todos. ¿Qué clase de solución? Preguntó Tyler, aunque ya extendía la mano hacia su teléfono para alertar a los federales. El plan inicial, dijo Emily, incorporándose de la silla con elegancia fluida. Firmas la garantía financiera, transfieres los 90,000 para cubrir las deudas de Jason y te vas. A cambio, recuperas a tu esposa y tu rutina prosigue igual. El teléfono de Tyler no mostraba cobertura. El almacén interfería las señales, aislándolo del mundo exterior. Y si me niego, el vídeo de ti amenazando a Jason se libera junto con pruebas de tu historial de desertar a la familia en momentos críticos. Tu puesto laboral se ve cuestionado. Tu matrimonio se desintegra. Y Emily, hizo una pausa dramática a la voz de Kyle. Bueno, Emily ha decidido dónde residen sus lealtades. Tyler miró a su esposa, buscando rastros de la mujer con quien se casó hace 8 años. Emily, ¿es esto lo que de verdad deseas? Quiero estar casada con alguien que luche por quienes ama, respondió ella. Sus palabras cargadas del peso de decepciones acumuladas en años. Kyle batalla por la gente. Kyle asume riesgos por la gente. Kyle no desecha a la familia cuando las cosas se complican. Kyle explota a las personas, replicó Tyler, su voz firme pese al tumulto mental. Kyle deshace familias por ganancia. Kyle te está manipulando, y al colapsar esta red, serás tú quien enfrente cargos federales mientras él huye con el botín. Te equivocas, insistió Emily. Pero su voz sonaba menos segura que antes. Tyler tomó una resolución que lo perseguiría durante años. En lugar de seguir discutiendo con su esposa, en vez de intentar rescatar su unión, en lugar de rubricar los documentos para disipar el conflicto, actuó de un modo que el perfil psicológico de Kyle jamás había previsto. Se marchó. Tyler, lo llamó Emily a sus espaldas, su voz quebrándose con lo que podría ser pánico auténtico. Si sales ahora, se acaba. Nosotros se acabamos. Tyler se detuvo en la puerta del almacén y giró, su silueta recortada contra la oscuridad exterior.
Hemos terminado desde el instante en que elegiste a Kyle sobre 8 años de matrimonio. Solo no lo sabía aún. Tyler, por favor. Ahora, un pánico real asomaba en la voz de Emily. La primera emoción genuina que él oía de ella esa noche, comentó Kyle. Si no firmas, habrá repercusiones. Siempre hay repercusiones, murmuró Tyler, su tono cargado de una sabiduría ganada con esfuerzo. La interrogante es, ¿quién las asume? Salió del almacén hacia el dédalo de construcciones y maquinaria abandonada del complejo industrial. Su teléfono se reconectó al instante a la red móvil, y lo usó para contactar al detective Martínez. El almacén es una trampa, informó sin rodeos. Kyle conoce la operación federal. Emily está retenida en el edificio 7, pero Kyle no se encuentra allí. Creo que la usa como señuelo mientras escapa. Martínez no titubeó. Avanzaremos con extrema precaución. Si Kyle esperaba un asalto, el edificio podría estar preparado con trampas o ellos podrían estar al acecho con refuerzos más potentes. Postergamos la entrada hasta que la vigilancia precise la ubicación exacta de Emily y verifique que no queden amenazas. Nada de riesgos innecesarios. Tyler observaba cómo las luces rojas y azules parpadeaban sobre el contorno del almacén. El silencio se cerraba como una respiración contenida. Señor Brennan, usted debía aguardar nuestra indicación antes de... No hay indicación, cortó Tyler, con la voz firme en su convicción. Kyle posee conexiones federales. Toda esta operación estuvo infiltrada desde el principio. 20 minutos después, los equipos tácticos irrumpieron en el almacén con una exactitud demoledora y hallaron a Emily sola, tal como Tyler lo había descrito. Kyle, Jason y sus cómplices se habían evaporado como niebla, abandonando solo a Emily junto a una laptop con los datos financieros de Tyler. Emily fue detenida por cargos de conspiración, extorsión y fraude electrónico. Mientras la conducían esposada, gritó hacia Tyler con un odio visceral. Esto es por ti. Podrías haber firmado los documentos. Podrías haber salvado a Jason. Podrías haber salvado todo. Tyler vio como el auto policial se perdía en la oscuridad y sintió que algo se extinguía en su interior. No era amor, que había perecido mucho antes. Algo más hondo. La confianza. La fe en la condición humana. La idea de que la familia implicaba algo más que utilidad y abuso. 2 semanas más tarde, Tyler se hallaba en la oficina de su abogado revisando papeles de divorcio y acusaciones penales que crecían cada día mientras agentes federales deshilachaban la red de Kyle como fibras de un tejido. Señor Brennan, manifestó su letrada, Janet Morrison, con un tono cargado de malas nuevas. Debe comprender la magnitud de lo que enfrentamos. La participación de su esposa no fue marginal. Ella formaba un eje central en el plan de Kyle. La información financiera que suministró, las tácticas de manipulación psicológica que ideó, los perfiles de víctimas seleccionadas. Esto constituía un entramado delictivo de alta complejidad. Tyler contemplaba el horizonte urbano por la ventana, viendo el flujo de vehículos en ritmos casi hipnóticos. Y Jason. Sigue desaparecido. Kyle se lo llevó durante la huida. Si como aliado o rehén, es incierto, y con Kyle prófugo, pero agencias federales en 6 estados coordinan una cacería. Su red era más vasta de lo imaginado. Su caso solo fue el detonante que lo derrumbó todo. El teléfono de Tyler vibró con un mensaje de un número desconocido. Elegiste la ley sobre la familia. Ahora no tienes nada. Disfruta tu triunfo. Se lo mostró a Janet, quien lo remitió de inmediato a los investigadores federales. Pero Tyler sabía que no conduciría a nada. Kyle era astuto, meticuloso, experto en esfumarse cuando los planes se torcían. El proceso de divorcio inició 3 semanas después. Emily, ante 15 años en prisión federal, contrató a un defensor combativo que alegaba su coacción y manipulación por la organización criminal de Kyle. La táctica podría haber surtido efecto de no ser por la abundante prueba digital que revelaba a Emily como una colaboradora voluntaria y fervorosa en la ruina económica de Tyler.
Señor Brennan, expuso la abogada de Emily, Sarah Williams, ante la jueza Patricia Chen, con un timbre de indignación justificada. Mi representada fue objeto de una manipulación psicológica refinada por la red criminal de Kyle Westman. Creía estar resolviendo una genuina crisis familiar. La abogada de Tyler, Janet Morrison, se levantó para replicar. Sus gestos eran medidos y seguros. Su señoría, las pruebas demuestran que la señora Brennan dedicó 3 meses a recopilar inteligencia financiera detallada sobre mi cliente, incluyendo fotos de extractos bancarios, duplicados de portafolios de inversión y evaluaciones estratégicas de sus debilidades emocionales. Esto no refleja a una víctima de manipulación. Esto evidencia a una cómplice delictiva. La jueza Chen examinó los archivos probatorios con la pulcritud meticulosa de quien ha presenciado toda variante de traición humana. Señorita Williams, he revisado los mensajes de texto entre su clienta y el señor Westman. Incluyen debates minuciosos sobre cómo intensificar la presión emocional sobre el señor Brennan, con planes intencionales para aislarlo de sus redes de apoyo familiar. Estas conversaciones abarcan meses y revelan una intención criminal nítida. Su señoría, contestó Williams, con un dejo de urgencia en la voz. Esos mensajes surgieron bajo coacción. El señor Westman amenazó a mi clienta con divulgar información personal comprometedora si no accedía a sus exigencias. Entonces, expliquen estas transferencias monetarias, indicó la jueza Chen, exhibiendo un estado de cuenta con la exactitud de un fiscal. Presentando evidencia, su clienta transfirió $12,000 de cuentas conjuntas a cuentas personales que luego financiaron la operación del señor Westman. Cuando la obligó él a efectuar esas movidas. El caso de Emily se desmoronaba ante los ojos de todos. Tyler observaba a su esposa de 8 años intentar justificar una traición metódica y solo experimentaba una satisfacción gélida entremezclada con el rescoldo amargo de un amor pretérito. El juicio penal arrancó 6 meses después. Los fiscales federales erigieron una acusación que delineaba la operación de Kyle como una red de crimen organizado sofisticada que había atacado a decenas de familias en varios estados. A Emily le propusieron un acuerdo de culpabilidad que rebajaría su pena a 5 años a cambio de colaboración y testimonio contra Kyle. Lo rechazó. La señora Brennan cree en la inocencia del señor Westman, explicó su abogado a la prensa con una seguridad que sonaba vacía incluso para oídos distraídos. No dará testimonio falso contra alguien que considera injustamente imputado. Tyler leyó la declaración en su nuevo departamento, un rascacielos moderno con vistas al río, lejos de la casa suburbana donde había construido 8 años de matrimonio con una mujer que resultó ser una desconocida. Los agentes federales que seguían la red de Kyle hallaron pruebas que lo vinculaban a al menos 47 operaciones similares en 6 estados. Familias destrozadas, ahorros vitales robados, lazos afectivos convertidos en armas por ganancia. El café de criptomonedas que inició la pesadilla de Tyler era solo un fragmento menor de un imperio criminal valorado en decenas de millones de dólares. Pero Kyle seguía siendo un espectro. Interpol había marcado su pasaporte. Los Marshals federales rastrearon sus cuentas financieras y las unidades de cibercrimen escudriñaron sus huellas digitales con recursos propios de terroristas globales. Nada. Se había desvanecido por completo, como si jamás hubiera existido. El juicio de Emily se prolongó 3 semanas. Tyler declaró durante 2 días, relatando la manipulación sistemática y la coacción financiera en que su esposa había tomado parte. Bajo interrogatorio cruzado, la abogada de Emily procuró retratarlo como un hombre gélido y calculador que había desertado de su familia en momentos críticos. Señor Brennan, inquirió Sarah Williams en el contrainterrogatorio, con el tono de autoridad moral que los defensores pulen con los años. No es cierto que se niega a auxiliar a su propio hermano para evadir cargos federales. Me niego a respaldar las decisiones financieras irresponsables de mi hermano, respondió Tyler con serenidad, sin dejar traslucir el vendaval interno. Y cuando su familia le pidió lealtad y unión, optó por darles la espalda. Elegí no premiar el fracaso y la manipulación. Señor Brennan, ama a su esposa. Tyler miró al otro lado de la sala hacia Emily, quien lo observaba con una expresión indescifrable. Amé a la mujer que creí haber desposado, y esa mujer resultó no existir.
No es verdad que ha aislado sistemáticamente toda relación significativa en su vida. Objeción, intervino Janet Morrison con agudeza precisa. Relevancia, dictaminó la jueza Chen. Señorita Williams, céntrese en los cargos contra su clienta. Pero el impacto estaba hecho. El testimonio de Tyler lo había delineado como el tipo de hombre que podría empujar a una esposa a actos desesperados. Frío, implacable, emocionalmente distante. Emily fue declarada culpable en todos los cargos: conspiración, extorsión, fraude electrónico y actividad criminal organizada. La jueza la condenó a 12 años en prisión federal. Mientras el alguacil la sacaba, Emily se giró para mirarlo una última vez. Espero que estés conforme, murmuró en voz baja, con el peso de la rendición total. Obtuviste lo que buscabas. Tyler sostuvo su mirada sin parpadear. Quería una esposa que no me traicionara. Quería una familia que no intentara arruinarme. Quería personas a mi alrededor que captaran la diferencia entre lealtad y abuso. Querías la perfección, replicó Emily, con palabras afiladas como navajas. Y al no hallarla, lo incineraste todo. No incendié nada, dijo Tyler mientras las puertas de la corte se cerraban entre ellos. Solo dejé de costear la reconstrucción de lo que otros no paraban de demoler. 6 meses tras la sentencia de Emily, Tyler recibió un paquete sin remitente. Adentro había una sola foto. Jason en lo que parecía un resort de lujo, sonriente con una bebida adornada por un sombrillita. En el reverso rezaba: algunas reuniones familiares rinden más que otras. Gracias por mostrarnos el mérito de eliminar lastre muerto. Tyler escudriñó la imagen por un buen rato, comprendiendo al fin que Jason no había sido víctima ni socio renuente de Kyle. Había sido su instrumento de reclutamiento, su vía de acceso a la familia de Tyler, su medio para detectar y seleccionar a una víctima con bienes sustanciales y dinámicas familiares explotables. El café de criptomonedas nunca fue un negocio real. Las deudas habían sido inventadas. La crisis, fingida. Todo el esquema que iba desde la manipulación sentimental de sus progenitores hasta la infidelidad de Emily y el enfrentamiento en el almacén se había diseñado con precisión para forzar a Tyler a ceder en el plano económico. Kyle había urdido un plan mucho más extenso de lo que Tyler jamás había supuesto. Y Jason, Emily junto con sus padres habían aceptado ser parte activa en ello. Tyler conservó la fotografía sobre su escritorio durante apenas 7 días. Acto seguido, la desmenuzó en la trituradora y empezó a efectuar llamadas telefónicas. Janet, expresó al contestar su abogada, deseo examinar la posibilidad de acciones judiciales para reclamar bienes perdidos. ¿Contra quiénes? Contra todos ellos. Las demandas civiles se iniciaron 2 meses después. Tyler demandó a la red de Kyle invocando las leyes RICO, a sus padres por pacto delictivo y engaño, y a Jason por su intervención en la actividad ilícita. Lo más crucial fue su acción contra el patrimonio de Emily para recobrar el conocimiento financiero y los bienes conyugales que ella había entregado a la estructura de Kyle. Señor Brennan, aclaró Janet mientras ultimaban los documentos. Comprende que la mayoría de estos acusados carecen de recursos para compensar. Entiendo que deben asumir las repercusiones de sus decisiones, contestó Tyler, con un tono que reflejaba una convicción ética inquebrantable. Emily optó por Kyle en detrimento de nuestro vínculo matrimonial. Mis padres prefirieron a Jason por encima de mí. Jason eligió el delito en lugar de un empleo honesto. Solo me encargo de que lidien con esas opciones. Los procesos judiciales avanzaron por el aparato legal con una implacable rapidez. Sus padres, agobiados por gastos procesales que no podían costear y por pruebas de su implicación en el plan de Kyle, solicitaron quiebra y terminaron sin vivienda. La condena de Emily convirtió el caso civil contra su herencia en algo inevitable. Jason seguía prófugo, pero la abogada de Tyler registró órdenes de embargo para cualquier propiedad que pudiera aparecer más adelante. Está arrasando con los restos de su linaje, le comentó la detective Martínez cuando lo llamó para informar sobre la pesquisa federal. Mi linaje se autodestruyó, respondió Tyler con frialdad. Yo solo registro las secuelas.
La pesquisa sobre la trama de Kyle se prolongó un año más, revelando al fin una organización delictiva que había despojado de más de $40 millones a víctimas en 8 estados. El expediente de Tyler había servido como el hilo que deshilachó toda la urdimbre, derribando una red que durante años había actuado sin castigos. Sin embargo, el propio Kyle jamás fue localizado. 2 años tras la sentencia de Emily, Tyler obtuvo un último mensaje de su existencia pasada. Una misiva de Carol, su madre, redactada desde el centro de vida asistida al que ella y Frank se habían visto obligados a trasladarse tras perder su hogar. Tyler, decía el texto en una caligrafía que le pareció más endeble de lo que recordaba. Sé que seguramente no deseas saber de mí. Sé que nos culpas por lo ocurrido con Jason y Emily. Tal vez con razón nos culpes. Cometimos errores. Preferimos a Jason porque aparentaba requerir mayor apoyo y creíamos que tú eras lo suficientemente robusto para valerte por ti mismo. Nos equivocamos en muchas cuestiones. Pero quiero que sepas que jamás pretendimos que esto sucediera. Nunca quisimos verte herido. Nunca quisimos ver destruido tu matrimonio. Pensamos que intentábamos unir a la familia y en cambio contribuimos a fragmentarla. La salud de Frank no es la mejor. Los médicos indican que le queda poco tiempo. Es demasiado orgulloso para escribir esta carta por su cuenta. Pero me pidió que te transmitiera su arrepentimiento. Lamento las palabras que pronunció. Lamento haber elegido a Jason en tu lugar. Lamento no haber comprendido que intentabas resguardarte de lo que al final te alcanzó. No espero tu perdón. No espero que quieras retomar lazos con nosotros tras todo lo que hemos hecho. Pero deseo que sepas que ahora lo captamos. Captamos que tenías razón y que nosotras erramos y que nuestras elecciones facilitaron que personas nefastas te lastimaran. Te queremos, Tyler. Siempre te hemos querido, aun cuando tomamos decisiones espantosas sobre cómo expresarlo. Si alguna vez deseas conversar, estamos en Sunset Manor en Oakwood Drive, pero comprendo si no lo haces, con cariño, mamá. Tyler leyó la carta en 3 ocasiones, luego la guardó en un expediente junto a los demás papeles legales de sus lazos familiares arruinados. Nunca contestó. Frank falleció 4 meses más tarde. Tyler se enteró por la sección de esquelas del periódico local. El sepelio fue modesto, con unos cuantos vecinos de edad y Carol presente. Jason figuraba como hijo superviviente, pese a seguir desaparecido y buscado por las autoridades federales. Tyler no se mencionaba en absoluto en el aviso fúnebre. Envió flores a la funeraria con una tarjeta que decía, para la familia que pudo haber existido. Carol lo llamó para agradecerle, pero Tyler no descolgó. 3 años después del choque en el almacén que había clausurado su matrimonio y desmantelado su familia, Tyler tuvo una visita imprevista en su departamento. La detective Martínez, ya apartada del cuerpo policial, se presentó un sábado por la mañana con datos que al fin cerraban el ciclo. Hemos dado con Kyle, anunció de manera directa. Tyler la hizo pasar y preparó café mientras ella detallaba. Kyle había sido detenido en Costa Rica por cargos de estafa no relacionados. Al procesarlo, sus huellas dactilares coincidieron con las órdenes federales del caso de Tyler. La extradición ya estaba en marcha. ¿Y Jason?, inquirió Tyler. También capturado. Operaban un esquema fresco dirigido a jubilados estadounidenses. La misma arquitectura esencial que antaño. Crisis familiares fabricadas, presiones afectivas, coacciones monetarias. Tyler experimentó una peculiar sensación de cierre. Como si un apartado inconcluso estuviera por culminar al fin. Las personas que habían arrasado con su existencia afrontaban por último las secuelas de sus determinaciones. Hay algo más, indicó Martínez. Kyle desea verte. ¿Para qué? No lo precisó, pero su letrado se puso en contacto con los fiscales federales. Al parecer, posee datos que supone te interesarían. Tyler meditó la propuesta durante exactamente 30 segundos. Dile que no, ordenó Tyler. Podría tener detalles sobre la participación de Emily, sobre si fue de verdad una colaboradora voluntaria o si no importa, lo cortó Tyler,
con un timbre de resolución total. Emily tomó su decisión al escoger a Kyle por encima de nuestro lazo conyugal. Si la manejaron o la forzaron o si era inherentemente delictiva no altera que optó por sumarse al intento de arruinarme económicamente. El motivo ya no cuenta. Martínez escudriñó el rostro de Tyler con la mirada aguda de quien ha dedicado décadas a interpretar a las personas. Te has endurecido. Me he vuelto pragmático, replicó Tyler sin remordimientos. Pasé 8 años casado con alguien apta para traicionarme por completo. Dediqué 35 años a sostener nexos con parientes dispuestos a inmolarme por comodidad. Kyle no transformó a esa gente en lo que eran. Solo expuso lo que siempre habían sido. ¿Y estás conforme con ese grado de soledad? Tyler contempló el horizonte urbano por la ventana, luego regresó la vista a Martínez. Estoy conforme con saber con exactitud dónde piso con la gente. Estoy conforme con vínculos fundados en un respeto recíproco auténtico en vez de deber o engaño. Estoy conforme con erigir una existencia en torno a personas que optan por estar en ella en lugar de aquellas que se sienten atrapadas o con derecho a ello. Martínez se marchó sin insistir más. 2 semanas después, Kyle fue extraditado para responder a cargos federales por su parte en el fraude a decenas de hogares. Su juicio arrancaría en 6 meses. Tyler no pensaba asistir. 4 años tras la formalización de su divorcio, Tyler conoció a alguien fresco. Jennifer era una experta en análisis financiero que había superado su propia tormenta familiar. Progenitores que la habían acosado para que cubriera las deudas de su hermano adicto al juego. Ella asimilaba los límites de Tyler respecto a obligaciones familiares y manipulaciones de un modo que trascendía un simple consenso racional. Su romance se gestó con lentitud, erigido sobre franqueza acerca de traiciones pasadas y diálogo nítido sobre lo que aguardaba adelante. Cuando Tyler le relató lo de Emily, Kyle, Jason y sus padres, Jennifer prestó atención sin prejuicios y solo formuló una interrogante. ¿Sigues enfadado? No, se dio cuenta Tyler al responder, asombrado por la veracidad de ello. Estoy agradecido. Agradecido por discernir la diferencia entre quienes te aman y quienes te requieren. Por hallar que la lealtad se conquista, no se hereda. Por captar que en ocasiones el acto más amoroso que puedes realizar es rechazar avalar las elecciones destructivas de alguien. Jennifer asintió con reflexión. Mi psicóloga lo denomina diferenciación. Aprender a preservar tu identidad aun cuando personas queridas intentan moldearte en lo que ellas precisan que seas. Tyler ignoraba el concepto, pero describía a la perfección lo que había asimilado mediante el colapso de su unión matrimonial y sus lazos familiares. La habilidad para amar a la gente sin diluirte en su desorden. La facultad para sostener fronteras, incluso si eso implicaba tolerar pérdidas. El juicio de Kyle se extendió 2 meses. Tyler lo siguió en la prensa, pero no se presentó. Kyle resultó condenado en 43 cargos de fraude, conspiración y conducta criminal organizada. Le impusieron 25 años en prisión federal. Emily actuó como testigo de la acusación, declarando por enlace de vídeo desde la institución federal donde cumplía su pena. Tyler no vio su declaración, pero Jennifer sí le ofreció un resumen después. Sigue insistiendo en que la manipularon, relató Jennifer con neutralidad profesional. Su relato giraba en torno a cómo Kyle abusó de sus fragilidades sentimentales y la persuadió de que contribuía a rescatar su matrimonio al recopilar datos sobre tus finanzas. ¿Qué argumentó el fiscal? Que su narración chocaba con 3 años de pruebas electrónicas que demostraban una adhesión voluntaria a la conjura delictiva. Tyler no sintió nada al oírlo. Ni regocijo, ni ira, ni melancolía. Emily se había tornado una desconocida para él años atrás. La persistente negación de Emily ante las repercusiones de sus decisiones solo reafirmaba la certeza de Tyler de haber actuado correctamente al disolver su unión matrimonial. Jason recibió una condena de 15 años. Mientras Tyler cumplía su pena, sus progenitores fallecieron, Carol a causa de problemas derivados de la diabetes, y Frank por insuficiencia cardíaca. En sus últimos momentos, ninguno de ellos había buscado ponerse en contacto con él. Tyler se enteró de sus muertes a través de las páginas del periódico comarcal,
experimentando esa misma vacuidad que le había invadido al leer sobre la partida de Frank. Una melancolía por las posibilidades no exploradas, aunque sin remordimientos por haber optado por salvaguardarse de su caos familiar. 5 años más tarde del altercado en el almacén, Tyler y Jennifer sellaron su compromiso en una ceremonia íntima rodeados de amigos y seres queridos electos, aquellos que habían demostrado su fidelidad con hechos concretos en vez de lazos sanguíneos fortuitos. Como padrino de Tyler fungió Alex Chen, un compañero de trabajo que lo había respaldado durante el tramo más sombrío de su conflicto doméstico. La dama de honor de Jennifer fue Sara Rodríguez, su socia empresarial y confidente más cercana. Ningún pariente consanguíneo pisó el lugar de la boda. Ni Tyler ni Jennifer experimentaron su ausencia como una pérdida. Durante su luna de miel en Irlanda, un correo electrónico de Emily irrumpió en la tranquilidad de Tyler. Ella salía en libertad condicional tras haber cumplido 6 años de su sentencia. El mensaje era conciso. Tyler, ahora comprendo la verdadera naturaleza de Kyle y el giro que tomé al aliarme con él. No busco tu perdón ni pretendo revivir lo nuestro. Solo necesitaba decirte que tenías razón en todo y yo me equivoqué por completo, lamento el sufrimiento que te infligí. Ojalá hayas hallado la dicha que mereces. Atentamente, Emily. Tyler compartió el correo con Jennifer, quien lo examinó con detenimiento. ¿Qué piensas de esto?, inquirió ella. Me alivia que al fin capte lo ocurrido, respondió Tyler tras meditarlo un instante. Sin embargo, eso no altera nada. Reconocer los errores no borra sus secuelas. ¿Le contestarás? Tyler reflexionó brevemente, y sin más, eliminó el mensaje sin emitir réplica. Ciertos episodios vitales debían permanecer sellados para siempre. 3 años después, Tyler supo que Jason había perecido en la cárcel. Un infarto a los 39 años, provocado por décadas de abuso de sustancias y la presión del encierro, lo había cegado. Tyler sintió un atisbo de pena auténtica, no por el individuo en que Jason se había convertido, sino por el hermanito al que una vez había intentado resguardar. Asistió al entierro, donde divisó a Emily por primera vez en 8 años. Ella aparentaba mayor, endurecida por el presidio y sus inevitables huellas. Se saludaron con un gesto desde lados opuestos del cementerio, sin cruzar palabra. Tras la ceremonia, Tyler se detuvo unos minutos junto a la lápida de Jason, evocando al niño que lo admiraba antes de transformarse en un adulto empeñado en aniquilarlo. Lamento que haya concluido así, murmuró en voz baja hacia la piedra. Pero no lamento haberme defendido de lo que elegiste ser. Emily se acercó cuando Tyler se disponía a partir. Parecía vulnerable, dubitativa, lejos de la mujer segura que lo había traicionado por la red delictiva de Kyle. Tyler, dijo ella con un hilo de voz. Gracias por estar aquí. Era mi hermano, contestó él con sencillez. Sé que seguramente me detestas. No te detesto, Emily. Ya no evoco nada respecto a ti. Eres una desconocida que compartió matrimonio con un yo del pasado. Emily se estremeció como si hubiera recibido un golpe. Me lo merezco. Mereces edificar una existencia sobre opciones más sólidas que las que arrasaron nuestro lazo, replicó Tyler con una resolución serena. Pero esa existencia no me abarca a mí. Lo sé. Solo, quería que supieras que perderte fue la sanción más dura de todo lo que hice. Más que la cárcel. Más que perderlo todo. Extravié al hombre más valioso que conocí por mi necedad y egoísmo, incapaz de valorar lo que poseía. Tyler escudriñó su rostro en busca de artimañas o intenciones ocultas. Solo halló arrepentimiento sincero y fatiga profunda. Emily, concluyó él al fin, deseo que halles sosiego, pero el mío surgió de asumir que ciertas heridas no se curan, solo se superan. Se separaron sin un adiós verbal. Tyler no volvió a cruzarse con Emily. 10 años después del enfrentamiento en el almacén que clausuró una etapa y abrió otra, Tyler observaba desde el jardín trasero de la vivienda que había adquirido junto a Jennifer como su hija de 5 años se divertía en el columpio que él mismo había armado con sus manos. Jennifer, en la cocina, ultimaba la cena mientras charlaba por teléfono con Sara, entre risas.
El móvil de Tyler vibró con una alerta noticiosa. El recluso federal Kyle Bestman hallado sin vida en su celda por motivos inexplicables. Tyler leyó la escueta nota y borró la notificación sin mencionárselo a Jennifer. Ciertas sombras del ayer no valían la pena arrastrar a la hora. La niña, ajena para siempre a la familia primigenia de Tyler, corrió hacia él por el césped, gritando entusiasmada por una mariposa avistada. Tyler la alzó en brazos y la hizo girar, deleitándose en su carcajada desbordante de gozo. «Papá», dijo ella al posarla. «Cuéntame cómo eras de pequeño». Tyler miró hacia la casa, donde su esposa preparaba la comida para el núcleo que habían forjado con voluntad. «De pequeño», comenzó, «creía que la familia era un don del nacimiento. Hoy sé que es una construcción deliberada». «¿Cuál es la diferencia?». Tyler la levantó de nuevo, estrechándola con ternura. «La diferencia radica en que la familia elegida permanece por deseo, no por deber». Ella lo meditó con esa mirada grave que adoptaba al descifrar ideas de mayores. «Y tú nos elegiste a nosotras». «Cada día», afirmó Tyler con convicción inquebrantable. «Cada jornada». Mientras el sol se ponía sobre la existencia que habían seleccionado, Tyler saboreaba la serenidad nacida de discernir entre fidelidad y cariño, entre carga y decisión, entre el clan que se soporta y el que se erige con propósito. Kyle había muerto. Emily andaba libre, más solitaria. Jason se había ido. Sus padres yacían en tumbas que él jamás honraría. Y Tyler nunca había alcanzado una dicha mayor. El público irrumpe en una ovación entusiasta, mientras la melodía comienza a fluir con ritmo vibrante, de nuevo, los aplausos resuenan con fuerza, y la música retoma su curso animado.